nosotros vamos a detallar cada fase y el día de hoy vamos a hablar de la primera, pero quiero comentarte a grosso modo de las otras tres fases. La primera fase, que es desintoxicar y activar. Yo no sé tú, pero solamente quiero que te pongas a analizar. Si tienes 20, 30, 40, 50, 60 años, no lo sé, quiero que retrocedas en el tiempo y te percates cuáles han sido tus hábitos alimenticios. Por ejemplo, ¿has sido una persona que consumía muchas grasas saturadas? Este hígado posiblemente esté con hígado graso, ¿correcto? El hígado graso, y el hígado graso pues no es simplemente que dentro del órgano hay grasa. Ojo, esta grasa puede acumularse en los ganglios linfáticos hepáticos generando inflamación y, ¿por qué no, cirrosis? Hemos visto cosas muy claves. Me genera mucha alegría comentar esto porque estoy seguro que ustedes van a saber llevar el mensaje, ¿correcto? En algún momento nos tocaron pacientes, dos casos, siempre hablo de dos casos comparativos, uno que tenía antecedentes, por ejemplo, de alcoholismo, tabaco, consumo de drogas, y dio positivo pues para la cirrosis hepática. ¿Ya? Lógicamente el antecedente pues hacía que esta persona sea candidata a cirrosis hepática. Lo curioso es que en algún momento nos llegó otro paciente con el mismo diagnóstico, pero este señor no tomaba, no fumaba. Yo recuerdo, él mencionaba que pregonaba una religión, y él decía, pero doctor, si yo no hago este tipo de actividades nocivas para mi salud, ¿por qué yo estoy con cirrosis hepática? Señor, con todo respeto, usted tiene sobrepeso. Usted es una persona que tiene hígado graso por más de 10 años y nunca lo ha tratado. Entonces, quiero que entiendas que una enfermedad no necesariamente tiene que estar direccionada a efectos nocivos, sino también a tus hábitos alimenticios, ¿correcto? La segunda fase, por ejemplo, cuando hay hígado graso, ¿qué es lo que ocurre? El exceso de bilirrubina, por ejemplo, que es un tóxico de la hemoglobina, se libera en sangre y la persona empieza a tornarse color amarilla. Yo estoy seguro que ustedes han visto esos tipos de casos. Estamos hablando de un tóxico que puede generar un problema grave, que es la encefalopatía hepática o el coma hepático, ¿no? Simplemente por haberse acumulado de toxinas a nivel sanguíneo. La segunda fase es la de nutrición celular. Entonces, si yo ya empecé a sacar las toxinas de mi cuerpo, limpiar esos vasos sanguíneos, esas vellosidades intestinales, estamos hablando ya de la nutrición celular. Hey, genial, esta célula ya estuvo dañada, vamos a darle los mejores elementos, escúchame, los mejores elementos para que esta célula pueda tener una mejor actividad. La tercera fase, hablamos del metabolismo celular. Recuerda, como todo en la vida, si no hay energía, no hay resultado. La célula también requiere energía y hablaremos en esa tercera fase, en algún momento, de la famosa molécula por excelencia, que es el ATP. Doctor, ¿y mis productos Naturana, cuáles producen el ATP, que viene a ser la energía? El Natoextrem, el Azaí, el Natu Moringa. Realmente tenemos productos muy fascinantes, muy fabulosos, que nos van a ayudar a complementar cada fase y finalmente el tema de las soluciones médicas, ¿no? Que estamos hablando de la fase número 4. ¿Sí? Pasamos con la siguiente lámina, por favor. Y el día de hoy vamos a hablar directamente de la primera fase. ¿Cuáles son aquellas sustancias tóxicas que yo tengo que eliminar y cuáles son los 4 productos básicos para poder usar en esta fase de tratamientos? Así que de acá en adelante sí necesito que apuntes, porque esta información no te la vamos a dar todos los días. Eso es clave, quiero que lo entiendas. Desintoxicar y activar. Vamos a empezar hablando de uno de los problemas más comunes. De hecho, dejó de ser un tema estético, porque te comento esto por historia. En los años 80, por ejemplo, cuando mirabas a una persona con sobrepeso, lo normal del pensamiento de la gente era decir, esta persona seguramente es empresario, o de repente es un juez, o quizá tenga mucha economía porque se le ve muy bien. El hecho de tener
sobrepeso en algún momento detonaba poder, ¿no? Si lo hablamos históricamente, en Europa, los señores feudales, por ejemplo, que eran dueños de tierras y hectáreas, ¿no? Eran personas con sobrepeso. Los virreyes eran personas con sobrepeso, porque automáticamente se detonaba y se relacionaba con el poder económico y el poder social. A partir de los años 80, la obesidad y el sobrepeso dejó de ser un proceso social y empezó a ser un tema de salud pública. Escúchame bien, un tema de salud pública. La mayoría de enfermedades se da justamente ¿por qué? Porque hay problemas de obesidad. Yo quiero que tú mires en la lámina que te estamos compartiendo, puedes ver una célula en 3D. Si tú te das cuenta, la parte central de la lámina es el núcleo celular y tú puedes observar alrededor organelas. Estamos hablando, por ejemplo, del retículo endoplasmático liso, que es una de las organelas que libera grasas, ¿correcto? Imagínate que una persona empieza a tener una alta ingesta, escúchame, de ácidos grasos en su dieta. Estas células se van a alterar y se van a llenar de moléculas grasas y es así que empezamos a colapsar el metabolismo celular, la función celular, y cuando colapsa empiezan a llenar toxinas en el cuerpo. Por ejemplo, una de las tantas toxinas que el cuerpo viene acumulando es la urea. ¿Qué es la urea, doctor? No entiendo, cuénteme. Normalmente está ligada al tema renal. ¿Y por qué el tema renal? Cuando las personas empiezan a consumir, por ejemplo, carnes, ¿ya? Empiezan a consumir carnes, ¿ya? El metabolismo de estas carnes o de las proteínas, los embutidos, van a liberar una toxina una vez que el producto bueno se ha absorbido, y esta toxina es la urea. O sea, la urea, cuando tú hables de urea tienes que darte cuenta, derivado de las carnes, junto con la creatinina, que también son derivados de las proteínas. Por ejemplo, una persona que es atlética normalmente, que le gusta hacer mucha actividad física, por ejemplo, los físicos culturistas, en su gran mayoría sufren de problemas renales. Y te voy a comentar por qué sufren de problemas renales. Porque el exceso de actividad muscular y actividad enzimática muscular hace que estas personas en sangre empiecen a liberar creatinina. ¿Cuál es el peor error de una persona deportista o de una persona que consuma muchas proteínas, muchas carnes, por ejemplo? El no consumir la cantidad adecuada de líquidos durante el día. Recuerda que el riñón, por ejemplo, es uno de los órganos que mayor desintoxicación le dan al cuerpo. Pero si no hay irrigación, no hay un volumen, un solvente universal como el agua para disolver solutos como la urea y la creatinina, no se van a poder eliminar del cuerpo. Y normalmente ocurre que la urea y la creatinina, cuando se concentran en la sangre, escúchame bien, tienden a acumularse en dos áreas del cuerpo. Por ejemplo, la urea y la creatinina tienen mucha afinidad por las articulaciones. ¿Qué, doctor? En las articulaciones, si te duelen las articulaciones y eres una persona joven, pregúntate, ¿estoy consumiendo mucha carne? Sí. ¿O estoy tomando proteínas en exceso? Sí. Pero, ¿estoy tomando líquidos? Si no estás tomando líquidos, ojo, no te asustes, no necesariamente puede ser un tema articular, sino puede ser un tema metabólico por exceso de urea y creatinina, van a generar dolor. Normalmente en casos de artritis y osteoporosis, por ejemplo, también está ligado con el tema renal, y esta urea y la creatinina también pueden acumularse en estas articulaciones, ¿correcto? Por otro lado, y esto también quiero que lo entiendas, escúchame, cuando la urea y la creatinina producen un tóxico, un tóxico intermedio que es el ácido úrico, este ácido úrico también puede acumularse en las articulaciones. ¿Cómo se llama la acumulación de ácido úrico en las articulaciones? Se llama gota. ¿Qué, doctor? La gota también tiene que ver con urea y creatinina, o sea, que yo no puedo consumir carnes, embutidos, no puedo consumir proteínas en exceso. No, no puedes por una sencilla razón,
porque tu organismo no está metabolizando bien esta urea y esta creatinina. Entonces, estoy dando claves elementales para que tú puedas duplicar esta información. ¿Ya? Eso es un tema metabólico. El CO2 o el famoso dióxido de carbono. ¿Qué es lo que ocurre con el dióxido de carbono, queridos amigos? Por ejemplo, esto es elemental y también nos pasó en algún momento cuando hacíamos prácticas de salud pública, por ejemplo, llevábamos pacientes y lo elemental era que siempre nos daban 3 casos de la misma enfermedad o el mismo diagnóstico. Ya quiero que entiendas el comparativo. Por ejemplo, vamos a hablar de cáncer de pulmón, ¿correcto? El cáncer de pulmón, que es uno de los cánceres que es mayor frecuente en la población femenina por un tema hormonal, ¿ya? Un tema de ansiedad, básicamente un tema emocional, que tiene mucho que ver y también con el tema laboral. Por ejemplo, eran 3 casos y uno de los casos nos tocó, por ejemplo, un paciente de Lima que tenía pues cocina a gas, ¿no? Y lo curioso era que esta persona trabajaba en la avenida Bancay. Ya la avenida Bancay, todos nosotros sabemos que es una de las zonas con mayor afluencia de transporte colectivo y por consecuencia mayor nivel de contaminación por CO2 y con el tiempo hizo pues cáncer de pulmón. El otro caso curioso era que la persona era procedente del centro del Perú, la sierra para ser exactos. Esta persona pues vivía en la chacra, sabemos que la sierra como tal tiene uno de los ambientes más puros en relación al aire. Sin embargo, algo que detonó el cáncer de pulmón en esta persona era que esta persona cocinaba en micharras, ¿correcto? En las micharras, en esas cocinas artesanales, y las paredes, normalmente en las casas de la sierra, todavía las personas que conocen pueden observar que tienen ventanas bastante pequeñas o en algunos casos orificios. Entonces, en este caso, el cáncer de pulmón se dio por ese estilo de vida. Y el otro paciente, que era paciente de la selva, procedente de la selva, pues cocinaba a gas, no vivía en una avenida pues con mucha afluencia de tráfico, pero su actividad laboral, por ejemplo, era de cuidar sus cultivos con pesticidas, ¿no? Y no usaban las mascarillas necesarias. Entonces, quiero que entiendas algo. El CO2, por ejemplo, como tóxico, no necesariamente, escúchame bien, no necesariamente tiene que estar direccionado con lugares donde hay zonas industriales, sino también donde hay estilos de vida poco saludables o con poca información todavía. Hablamos de otra de las sustancias tóxicas que es el amoníaco. El amoníaco también tiene relación con las proteínas, normalmente se sintetiza a nivel hepático. ¿Por qué te hablo del amoníaco? Es normal la vía hepática y la vía renal por fuga del amoníaco y también por vía heces. Sin embargo, es elemental que tú entiendas estos conceptos. Por ejemplo, el amoníaco te venía comentando que se sintetiza a nivel hepático, pero ¿qué ocurre con una persona con antecedentes de hígado graso? En el hígado tenemos estructuras microcelulares que se llaman los sinusoides hepáticos, que tienen que ver mucho con el tema inmunológico a ese nivel. Entonces, si el hígado está graso, lo más normal es que se ocluyan estos vasos sanguíneos o estos vasos quilíferos, como le llamamos nosotros, y el amoníaco pueda centrarse en la cavidad hepática y generar cirrosis. Y cuando se vuelca hacia la sangre y en un exceso muy descontrolado, puede generar el famoso coma hepático o encefalopatía cerebral hepática. Así como lo escuchas, hay coma por relación hepática. Otro de los puntos claves, otra de las toxinas que vienen a ser los radicales libres, por ejemplo. ¿Qué son los radicales libres? Son moléculas a las cuales se ha quitado otra molécula de oxígeno. Por ejemplo, si hablamos de una papa normal, tú quieres consumir papas, lo mejor es consumirla sancochada, por ejemplo. O normalmente, ¿cuál es el error, vamos a llamarlo así, de las personas que tienen una actividad laboral bastante laboriosa, vamos a llamarla nuevamente así, valga la redundancia? Escúchame, si tú llevas una papa, por ejemplo, y está fría y al microondas, le estás quitando una molécula de oxígeno, estás consumiendo una papa con genética cancerosa, así como lo escuchas, ¿correcto? Entonces, hay que evitar por todos los medios posibles el estrés oxidativo.
¿ya? Y estamos hablando de la primera fase, que es desintoxicar y activar. ¿Qué tenemos que desintoxicar? La sangre, tenemos que desintoxicar el colon, tenemos que desintoxicar la vía renal, la vía hepática, con el único fin de poder hacer activación celular, limpiar esa célula y hacer que funcione nuevamente en forma óptima. Ya estamos por acabar esta parte introductoria, de hecho ha sido muy puntual y espero esté siendo apuntada. Pasamos, por favor, mi estimado líder, con la siguiente diapositiva, porque lo que te vamos a comentar acá ya son 4 productos elementales para esta fase. Si nosotros hemos entendido la primera lámina que estaba al inicio, vamos a duplicar y vamos a comprender de forma correcta estas 4 láminas. Por ejemplo, tenemos la bebida de aloe funcional. ¿Cuál es el objetivo de una bebida de aloe funcional? De hecho, el sabor, lógicamente, siempre lo digo, enamora bastante una vez que el paladar lo siente, pero quiero que escuches. Ayuda a prevenir la acidez estomacal. Doctor, ¿y por qué la acidez? ¿Qué tiene que ver la acidez con una primera fase? Normalmente hablábamos de radicales libres. Te voy a comentar una de las bacterias más conocidas que genera radicales libres. Por ejemplo, si hablamos del tema de gastritis, ¿ya? La bacteria es el Helicobacter pylori. ¿Ya? Helicobacter pylori como tal es una bacteria nada más, es un microorganismo, pero tiene afinidad por la cavidad gástrica. Se aloja en la pared mucosa, en la pared más interna del estómago, y esta, al plegarse a esta capa interna del estómago, lo que hace es liberar, escúchame, liberar una sustancia que se llama la urea. Esta urea se hace una mezcolanza, vamos a llamarlo así a nivel gástrico, con los ácidos gástricos y también con una enzima que es la ureasa, y juntas van a generar lesión a nivel mucoso en la cavidad gástrica. Esta lesión a nivel celular, recuerda, va a liberar una sustancia que es el peróxido de hidrógeno, una sustancia tóxica que es la encargada de generar, escúchame, úlceras, que es la encargada de generar úlceras. Entonces, necesitamos a toda costa prevenir ese posible cáncer a nivel estómago con un producto de alta gama, que es nuestra bebida funcional de aloe. ¿Qué más hace este producto? Mejora la digestión y previene la formación de los gases. Los gases, doctor, ¿qué tiene que ver los gases? Vamos a hablar de las personas que tienen estreñimiento crónico, por ejemplo. Está muy ligado en medicina el tema del estreñimiento con las famosas migrañas. ¿Qué? Las migrañas, doctor, no eran solamente enfermedades de origen neurológico. Ojo, no te equivoques. Hay migrañas que tienen una causa idiopática. Una causa idiopática es una causa poco conocida, ¿correcto? Y esta causa idiopática hace, por ejemplo, el antecedente es clave. Si tú encuentras a alguien que tiene migraña, tú le tienes que preguntar, a ver, yo te quiero ayudar, ¿correcto? Quiero saber si tú tienes antecedentes o estás con proceso de estreñimiento crónico. Lo más probable es que la persona te diga que sí, y tú le vas a argumentar, toma este producto. ¿Por qué? Porque cuando una persona está estreñida, el contenido fecal se empieza a hacer, a ver, ¿cómo les comento? Un estado de putrefacción interna y libera una sustancia que es el amoníaco. Este amoníaco y este nitrógeno también son liberadas por estos compuestos fecales, viajan al cerebro por vía circulación y lo irritan, lo dañan, lo lesionan. Es ahí donde se manifiestan las famosas cefaleas o dolores de cabeza. Otra cosa elemental, ayuda a mantener la piel hidratada. Recuerda que nuestra piel está constantemente expuesta a los rayos UV del sol. Entonces, estos rayos UV tienen la propiedad de deshidratar nuestras células cutáneas, estamos hablando de células de la piel. Mientras mayor niveles de agua tenga una célula, menor posibilidades de desarrollar cáncer de piel existe. Entonces, este producto aloe funcional es totalmente clave para este proceso. Otro de los productos elementales es nuestro concentrado de digestión. ¿Y por qué te voy a hablar de digestión? Me gusta este compuesto que tiene, que es la menta. Recuerda que si queremos eliminar el CO2, tenemos que escoger un compuesto que actúe a nivel broncopulmonar. Y estamos hablando de la menta, que tiene un efecto antibacteriano, antiviral, antifúngico, porque el concentrado de digestión no únicamente es para la vía digestiva, querido líder o querido socio,
sino también es para la vía broncopulmonar. Tenemos la manzanilla dentro de este producto. ¿Cuál es la propiedad de la manzanilla? Y acá, escúchame bien, es un desinflamante. Normalmente las personas cuando están en trajín todo el día liberan una hormona que es el cortisol, y el cortisol tiene propiedades inflamatorias. Necesitamos desinflamar el cuerpo, y qué mejor que este producto que contiene manzanilla. Tenemos la pera, la manzana, que son diuréticos, que es la manzana un antioxidante a nivel cerebral. Funciona muy, muy bien, por ejemplo, a eliminar esos radicales libres que podrían ser causa de un posible Parkinson, por ejemplo. Realmente tenemos productos de clase mundial. Escúchame bien, el producto no únicamente es para lo que dice la etiqueta, es mucho más allá, y el día de hoy en esta capacitación de alto nivel te lo estamos dando a detalle, ¿correcto? Pasamos con la siguiente diapositiva, por favor, y ya con esa termino. El concentrado desintoxicante. ¿Tú te acuerdas que en la lámina de fase 1 yo te estaba comentando acerca de todas las toxinas como la urea, la creatinina, el amoníaco, el nitrógeno, los radicales libres, el estrés oxidativo? Ya, este producto no te puede faltar en la fase 1. De hecho, yo lo combino junto con el concentrado de digestión en una medida de 15-15, tanto en ayunas y tanto al momento de acostarse. Generalmente lo diluimos con agua tibia. Es un producto que mira los compuestos que tiene el tamarindo, la papaya. Acá nos vamos a puntualizar un poco. La papaya tiene una enzima que es la papaína, que tiene efectos digestivos muy buenos y también inmunológicos a nivel apéndice. ¿Qué tiene que ver el apéndice, doctor, con un tema directamente de desintoxicar? Muy sencillo. Para muchas personas, por ejemplo, el apéndice es un órgano que no tiene función. Déjame decirte todo lo contrario. El apéndice es uno de los órganos que tiene mayor capacidad inmunológica para favorecer a todo el tracto gastroentérico, ¿correcto? Entonces, importante, la granadilla, que es un buen laxante, la menta, una vez más, un antiparasitario, el camu camu. Tú te darás cuenta que todos nuestros productos contienen camu camu, y eso es clave, porque la inmunología tiene que ir muy de la mano con la desintoxicación. Y finalmente vamos a proteger a uno de los órganos más nobles, pero que más toxinas acumula en nuestro proceso vital, que es el hígado. Tenemos que protegerlo de generar hígado graso, de generar cálculos a la vesícula, por ejemplo, y tenemos este productazo que es nuestro concentrado de alcachofa. Realmente estamos dándonos mucho más tiempo. Recuerda, nosotros en realidad vivimos hasta la edad que el hígado decida tener función óptima. El hígado es uno de los principales órganos que se encarga de controlar el estrés oxidativo, y si tú no lo cuidas, escúchame bien, nadie lo va a hacer. Ahora, el hígado está catalogado como uno de los órganos más nobles. Inclusive, te comento un secreto, tiene la capacidad de poder regenerarse cada cierto tiempo debido a lesiones constantes. Pero una vez que el hígado decida no funcionar más, mejor no te cuento la experiencia que se puede vivir.